Indecopi es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual que tiene como fin propiciar el buen funcionamiento del mercado, en beneficio de los ciudadanos, consumidores y empresarios. La gerente de logística de Indecopi, Janet Cifuentes, nos explica cómo es el proceso de fiscalización en compra de bienes y servicios por parte del Estado y la importancia de la igualdad de trato hacia los competidores. Conozca en qué casos es legal comprar a un solo proveedor directamente sin necesidad de pasar por el proceso de selección, las causas y cómo se debe disminuir las malas prácticas en las compras direccionadas. ¿En qué medida usted considera que el direccionamiento de los procesos de selección en materia de contratación estatal implicaría que los principios de libertad de concurrencia e igualdad de trato sean vulnerados y en consecuencia cómo afecta esto a la entidad? Bueno, en principio vulnera esos derechos de los proveedores al no participar de un procedimiento de selección en materia de las contrataciones del Estado, porque como sabemos cuando queremos contratar por ejemplo un remodelamiento de un departamento, existen potenciales proveedores que lo pueden hacer. Si queremos que solamente uno de ellos lo haga, prácticamente estamos direccionando la compra y así se vulneran los principios de igualdad de trato y participación de un proveedor. Por lo tanto, ¿cómo afecta a la entidad? Utilizando los recursos de manera ineficiente, porque al direccionar un procedimiento podemos comprar a un costo mayor, habiendo varias modalidades de contratación normadas por la Ley de Contrataciones del Estado. Una de ellas, si se puede contratar a un proveedor único, digamos, es una contratación directa, que eso sí está tipificado en la Ley de Contrataciones, y ahí habría que ver si este proveedor es el único que te puede brindar el servicio o el bien. Para eso hay ciertas certificaciones o informes previos que sustentan esta contratación directa. ¿Considera usted que en el ámbito del proceso de selección, cuyo objeto es el patrocinio IO, asesoría legal externa IO especializada, sea productivo o no direccionar los procesos de selección? Para los procedimientos de patrocinio de asesoría legal, digamos que una entidad quiere contratar patrocinio para temas de derecho penal, derecho administrativo, derecho civil. Existen varios estudios que tienen experiencia en dichas materias. Por lo tanto, un procedimiento de selección es la manera correcta de poder contratarlos. Existen obviamente el área usuaria, a veces por desconocimiento de la norma de contrataciones, dirige de alguna manera solicitando dentro de sus términos de referencia algún tema específico de este servicio. Tal es así, por ejemplo, si necesita contratar un tema de materia legal penal, solicita que su personal clave tenga maestría en este tema. Cuando existen diplomados o existe tal vez alguna experiencia en un estudio o varios casos respecto a ese tema. Entonces prácticamente estamos cerrando de alguna manera, direccionando esta contratación a un tipo de proveedor o a un tipo de estudio, cuando podemos orientarles a las áreas usuarias que sean un poco más flexibles en sus términos de referencia y puedan estos proveedores participar de un proceso de selección. ¿Considera usted que el hecho de contratar un postor específico implique solo un favoritismo y un acto de confianza, o por el contrario cree que eso estaría relacionado con un acto de corrupción? Bueno, el hecho de contratar un solo proveedor direccionando la compra, de hecho que es un acto de corrupción. Como mencionaba, existen tipos de modalidades de contratación, ya sea una simplificada, una comparación de precios, licitación, concurso público, entre otros. Cuando direccionas una contratación, por ejemplo, existe una modalidad fuera de la ley, que es
contrataciones iguales o menores a 8 ITs. Una OIT, recordemos que es 4.200 soles, actual 8 ITs 33.600. Eso quiere decir que si tú quieres comprar, por ejemplo, bidones de agua, el área solo te pide en el mes de febrero una cierta cantidad de bidones de agua que por el precio te sale 5.000 soles. El siguiente mes te pide otra vez la misma cantidad y sigue siendo 5.000 soles. ¿Qué hacemos con esto? Cada mes el área usuaria te va a pedir cierta cantidad de bidones que sumados te dan 5.000, cada mes 5.000, 5.000, 5.000, al final tú multiplicas 5.000 por los 12 meses, son 60.000 soles. ¿Qué haces? 60.000 soles es un tipo de contratación que es una simplificada. Entonces, ¿qué es lo que podrías haber sacado ahí? Un procedimiento de selección y no comprar directamente a un proveedor, y ahí estás direccionando y ser parte de un tema de corrupción, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? Tenemos que, el logístico, el órgano encargado de las contrataciones, tiene que consolidar los requerimientos del área usuario y decirle por qué pides el mes, si vas a seguir pidiendo, si es un consumo masivo, pide una sola vez por 12 meses y probablemente ya no gastes los recursos del Estado en 60.000. Finalmente, al participar los proveedores, puedes digamos, tener un menor valor de la contratación y así te sacas de algún tema digamos, de corrupción o alguna observación del órgano de control interno. ¿Considera usted que las últimas modificaciones de la ley de contratación del Estado y su nuevo reglamento han resultado beneficiosos para contrarrestar los problemas de dirección y en consecuencia esto haya producido que hay un mejor control en procesos de selección? Bueno, las modificaciones a la ley de contrataciones del Estado de alguna manera no implica una digamos, impedimento para no caer en el tema de direccionamiento. El direccionamiento prácticamente es parte de la gestión pública en cuanto a ética de un funcionario. Cuando estás acostumbrado a ciertas actividades o ciertas cosas, como cualquier tipo de persona, como un ladrón, digamos así, está acostumbrado a robar, siempre lo va a hacer, por más que diga que no, siempre lo va a hacer. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Esto ya viene de temas más allá del tema de direccionamiento. Viene una cuestión de comportamiento del funcionario público, del comportamiento del servidor público, que es prácticamente, valga la redundancia, servir a la ciudadanía. De alguna manera haciendo actividades correctas y no este tipo de actos de corrupción. La ley de contrataciones te dice cómo hacer, pero no te dice qué hacer ante ciertas cosas. Eso es prácticamente gestión pública, ética y comportamiento del servidor público. Esto ya es de una manera, pues engloba mucho más allá del conocimiento, o finalmente cuando tú ya tienes que decidir cómo contratar, ves tu norma de contrataciones del Estado, verificas qué es lo que estás haciendo y te asesoras para poder hacer una mejor contratación y no evitar de alguna manera un direccionamiento que implique, digamos, algún tipo de sanción administrativa más adelante. Considerando que usted cree en la existencia del direccionamiento en procesos de selección, ¿cómo cree usted que debería eliminarse este problema o por lo menos disminuir los casos a nivel nacional que se presentan? Bueno, ¿cómo disminuir? Se puede hacer en el tema de direccionamiento. ¿Cómo? Consolidando los requerimientos, como el anterior ejemplo de la compra de bidones. El área usuaria, a veces por desconocimiento de la norma de contrataciones, simplemente hace su requerimiento mensual y cuando el órgano encargado de las contrataciones no simplemente compra y no consolida, no solamente esa área usuaria, uno pide agua
bidones de agua, tal vez el área 2, tal vez el área 3, piden también bidones de agua, consolidar todo el requerimiento y finalmente sacar a eso un procedimiento de selección. Entonces ahí puedes evitar ese tipo de fraccionamiento en las contrataciones. Es simplemente de alguna manera coordinar entre el órgano de las contrataciones con las áreas usuarias que necesitan ciertos servicios o ciertos bienes. También cómo se puede evitar en el cuadro comparativo de precios, verificando que ciertas contrataciones de algunos ítems se pueden empaquetar y sacar a un procedimiento de selección. Los procedimientos de selección son mayores a 8 ITs. Esos son una compra mayor a 33.600. Acá de alguna manera se ha manchado lo que es contratación del Estado en lo que en las compras menores, porque ahí se ve de alguna manera que ciertas áreas usuarias utilizan de mala manera esa modalidad para salir de paso de algún requerimiento urgente y poder salir. Por ejemplo, necesito, no sé, útiles, por más que los útiles están en un catálogo electrónico de compras públicas, digamos algún tipo de útil que no esté dentro de ese catálogo, necesito útiles en el mes de febrero y después necesito esos mismos útiles en el mes de octubre y después necesito esos útiles en el mes de diciembre. Cuando las áreas usuarias ya saben cuánto van a solicitar y pueden solicitar de una sola vez durante el año para que sean abastecidos todo el tiempo que necesiten. Así evitamos del área usuaria y del órgano encargado de las contrataciones, evitar este tipo de fraccionamientos y compras. Cuando se trata de una compra pública con dinero del Estado y los proveedores se ponen de acuerdo de antemano o arreglan los resultados, el Estado acaba pagando sobreprecios como consecuencia de este tipo de conductas anticompetitivas. Indecopi está buscando aumentar las compras corporativas para lograr que varias entidades del Estado que necesiten un mismo bien o servicio compren en una sola ocasión y así disminuyan los precios. El beneficiario final va a ser el ciudadano porque al apostar por una competitividad, los proveedores se esforzarán para hacer mejor y ofrecer un mejor servicio o producto.